Bien, comencemos entonces con la segunda parte de la diabetes. Vamos a ver la parte más bien clínica a partir de ahora. ¿Ya? Diabetes mellitus. Entonces, la diabetes mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizada por hiperglicemia. Este es el punto común, o sea, eso ya lo saben, glicemia elevada. ¿Cuál es el nivel normal de glicemia, chiquillo? Un paciente se mueve entre 70 y 100. En los libros, los laboratorios dicen 70 a 99 miligramos por decilitro. Y en algunos laboratorios dicen 70 a 100. Da igual, un miligramo de diferencia, porque muchos fisiopatólogos hablan de una glicemia superior a 100 para ser considerado ya como un paciente que podría tener diabetes. ¿Ya? Entonces, hay hiperglicemia, consecuencia de efectos en la secreción y o acción de la insulina. O sea, hay problema en la secreción, o sea, la célula beta no está produciendo niveles adecuados de eh, insulina, ¿ya? O la acción de la insulina no está muy regulada. ¿Cuál es la acción de la insulina? ¿Qué hace la insulina celularmente? ¿Qué hace la insulina? Metaboliza la glucosa. Pero eso aumenta los receptores. Eso es lo que hace la insulina, nada más. La insulina aumenta los receptores de glucosa. Entonces, si no hay insulina, no hay receptores de glucosa, por lo tanto la glucosa pasa por fuera de la célula y no es barrida, no es endositada. Entonces, la insulina hace eso, aumenta los receptores de glucosa. ¿Ya? La hiperglicemia crónica se asocia en el largo plazo a daño. O sea, si hay un nivel de glicemia elevado a nivel de nuestro tejido, la glucosa se va a unir a proteínas, a lípidos de nuestras membranas plasmáticas, nuestras enzimas, que tienen función cierto importante en nuestro cuerpo, por lo tanto la función disminuye de muchos componentes proteicos de nuestro cuerpo. La función también de la mielina, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso, no va a estar muy bien establecida, ¿ya? De tal manera que el sistema nervioso también es afectado. Mucha glucosa en exceso también se va a unir a los capilares sanguíneos y estos capilares se tornan más rígidos. ¿Qué pasa si estos capilares son los capilares de la retina? Esos capilares, al no poder tener esta flexibilidad, esta elasticidad, eventualmente se podrían romper. Entonces, ¿qué pasa si se rompen estos capilares a nivel de la retina? Tenemos una patología que se llama retinopatía diabética y el paciente comienza a perder visión. ¿Qué hace un médico, un oftalmólogo, cuando detecta que hay muchos capilares en riesgo en un paciente diabético? Los cauteriza, los elimina, los quema con fotones, ¿ya? De tal manera que no se extravase la sangre, ¿ya? Y no dañe esa retina de este paciente, ¿ya? Disfunción entonces, insuficiencia de diferentes órganos, especialmente de los ojos, los riñones. Fíjense que acá los riñones se ven muy alterados, ¿ya? Los riñones, esta glicosilación que le he mencionado ocurre también a nivel del capilar, no solamente el ojo, sino que en todos los capilares. Y una parte importante del glomérulo, en donde se filtra la sangre, y el glomérulo es un capilar. Un capilar revestido por otras células, los podocitos, ¿ya? Pero es un capilar. Y ese capilar, en un glomérulo, en un nefrón, ese capilar está a muy alta presión. ¿Qué pasa si este capilar no tiene la capacidad de soportar esta presión que está normalmente elevada? Eso es normal, ¿ya? Es un capilar que viene de una arteriola. Este capilar se puede reventar porque está glicosilado. ¿Y qué pasa si se revienta ese capilar? Deja de funcionar porque está muerto y ahora este capilar que parte del glomérulo y el glomérulo es parte del nefrón, ya tiene un nefrón menos ese paciente. Pero eso se multiplica por decenas, por cientos, por miles de capilares que están en ese proceso. Por lo tanto, la cantidad de nefrones, este paciente, disminuye. Si hay menos nefrones, la función renal se agota, ¿ya? Lo que llamamos insuficiencia renal, ¿ya? Los nervios, también, por lo que le mencionaba en un momento atrás, se glicosilan principalmente la mielina, corazón.
¿ya? El corazón también se altera porque el corazón es un órgano que tiene que tener reservas de glucosa, la almacena como glucógeno, pero la transmisión del impulso eléctrico a nivel del corazón está mediado por el sistema nervioso, ¿ah? Las de His, ¿ah? El nodo sino auricular, el atrio ventricular, es parte del sistema nervioso que no va a estar funcionando correctamente, por lo tanto el corazón sufre daño, ¿ah? Y los vasos sanguíneos en general, ¿ya? Entonces, la meta es mantener los niveles normales de glucosa en sangre, 70 a 100 miligramos por decilitro de sangre. Síntomas de la diabetes. Entonces, poliuria. Ya saben por qué el paciente presenta esto. Entonces, de repente, el paciente comienza a orinar frecuentemente. ¿Para qué? Para eliminar el exceso de glucosa, ¿no? Porque no la está ocupando. ¿Cómo la elimina? No tiene otra manera de eliminarla a través de la orina. Comienza a perder peso, porque la glucosa, si se queda dentro de su cuerpo, le sirve como medio de energía. Pero si este sujeto no puede hacer energía a partir de la glucosa, ¿de dónde va a hacer energía? de la grasa. De la grasa, y baja su peso. Entonces, pérdida de peso. Sed excesiva. ¿Por qué tiene tanta sed? Porque orina mucho. Falta de energía, porque no ocupa la glucosa en la síntesis de piruvato, por lo tanto no hay ATP. ¿Ya? Hambre constante. Fíjense que el hipotálamo, que es parte de este octeto ominoso también, que habíamos mencionado en antes, el hipotálamo tiene receptores de glucosa que tienen que endositar la glucosa, meterla al interior, esta glucosa. La tienen que meter hacia adentro ¿para qué? Para tener energía. Pero el hipotálamo no incorpora la glucosa. Por lo tanto, el hipotálamo no se da cuenta que el sujeto comió. ¿Ah? ¿Qué va a ocurrir también en estos pacientes? ¿Recuerdan que las incretinas? Esas incretinas que se producen después que come, que se producen a nivel del intestino delgado, van a estar por el suelo, están bajitas. Las incretinas son las que también le dan la información de que este sujeto ya comió. Por lo tanto, le avisan al cerebro que no siga comiendo. Pero esta información no le está llegando al hipotálamo. No hay incretinas, la glucosa no entra al hipotálamo, por lo tanto el hipotálamo está con hambre. Es decir, el hipotálamo no le entró energía, no le entró glucosa y se siente con hambre. El cerebro tiene una información que le va a indicar al sujeto que hay que comer. Por lo tanto, hambre constante. ¿Ya? Cambio de ánimo. El cerebro, para que funcione correctamente, principalmente la corteza prefrontal, tiene que tener un nivel energético suficiente, que no lo tiene. Entonces, cuando baja la energía, esto no es en todos los sujetos, pero hay sujetos que les baja la energía y cambia el ánimo de manera siniestra. Algunos incluso de manera normal, sin tener problemas de diabetes o de glicemia, basta con que tengan sueño o menos energía y cambia su ánimo abruptamente. Y la visión borrosa, ¿cierto? ¿Por qué? Por el tema de la retina. También el cristalino se comienza a glicosilar. Entonces estamos hablando de patología de la retina, del cristalino, del humor vítreo, que va a estar con una excesiva cantidad de glucosa, que va a producir en este caso una visión borrosa. ¿Ya? Es común en los pacientes diabéticos que el cristalino se opaque por el exceso de glucosa, por el problema de la proteína también del cristalino, que es el colágeno, que va a estar hiperglicosilado. Por lo tanto, es común en estos pacientes hacer un cambio de cristalino. ¿Ya? Entonces, tenemos el páncreas, ¿ya? Eh, cuando la glicemia está alta, o sea, tomamos desayuno, almorzamos, la glicemia está alta, la glucosa va a bañar acá en el páncreas y va a estimular a qué célula, si la glucosa está elevada, A la célula B. a las células beta, y la beta responde produciendo insulina, y la glucosa que está pasando desde la sangre y que está bañando ahora el hígado, esa glucosa, como aumentaron los receptores de glucosa gracias a la insulina, pero a nivel hepático, la insulina obligó al hepatocito a producir receptores de glucosa. Por lo tanto, el hepatocito mete la glucosa al interior del citoplasma, la endosita, y la almacena como glucógeno. Y ahora la glicemia cae y se normalizó. ¿Ya? Se normalizó. ¿Qué ocurre si la glicemia está baja en un paciente, en un sujeto, en nosotros mismos, en la mañana? Se está produciendo esta hormona.
que es glucagón. ¿Qué células producen glucagón? Alfa. Y aquí vamos a tener que el glucógeno que tenemos de reserva pasa a glucosa. ¿Sí? Profe, ¿cuál es el porcentaje de glucógeno que se encuentra en el hígado? No es un porcentaje, es una cantidad de gramos. Aproximadamente nosotros estamos hablando que el sujeto con un hígado pequeño puede tener una reserva de 60 gramos, pero hay El hígado. sujetos, el hígado, pero hay sujetos que pueden llegar a tener hasta 80, 90 gramos de glucosa en forma de glucógeno. El glucógeno es insoluble, es completamente insoluble. El hígado está lleno de líquido, por lo tanto, debe mantenerse insoluble y pasar de glucógeno a glucosa gracias al glucagón, que lo produce la célula alfa. ¿Ya? Vamos a ver las complicaciones agudas y crónicas de la diabetes mellitus tipo 1 y 2. Vamos a ver los criterios diagnósticos, fisiopatología de la diabetes, gestacional y otro tipo específico de la diabetes. Vamos a hablar de las variantes que tiene esta diabetes. Para eso, nosotros tenemos que entender lo que es principalmente un corpúsculo o un islote Langerhans. ¿Ah? Este es el nombre antiguo, Langerhans, pero ahora se le llama solamente islote porque es una pequeña isla, ¿ya? De células que tienen una función endocrina. Y aquí vamos a encontrar que las células más abundantes dentro del páncreas endocrino son las células beta, productoras de insulina. 70% de este islote pancreático corresponde a células beta, un 20% a células alfa y el otro 10% a otras células con distintas funciones, principalmente inhibitorias de la alfa y de la beta. ¿Ya? Cetoacidosis diabética. ¿Qué pasa con la cetoacidosis? Fíjense que el sujeto, al no producir energía a partir de la glucosa, la tiene que producir a partir de la grasa. Y cuando se produce ATP a partir de la grasa, se producen también como elemento de desecho una molécula que se llaman cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos. ¿Ya? Los cuerpos cetónicos van a producir cetoacidosis, lo que en el fondo hace que muchos pacientes estén en riesgo de tener una acidez a nivel plasmático, o sea, su pH que sea en el plasma inferior a 7,35. Y eso va a causar también algunos daños a nivel tisular y el sujeto se va a resentir. Va a tener menos energía y en algunos casos esta cetoacidosis puede producir desmayo, una respiración mucho más lenta, ¿ya? Entonces la cetoacidosis es complicada en los pacientes. Y coma hiperosmolar no cetónico, en caso que el paciente tenga una cantidad muy alta de glucosa a nivel plasmático. Ese es un coma hiperosmolar. Estamos hablando de pacientes que tienen una glicemia sobre los 500 miligramos por decilitro de sangre. ¿Ya? Veamos entonces cada uno de estos elementos. Vamos a comenzar con la cetoacidosis diabética y después vamos a aplicar lo que corresponde al coma hiperosmolar. Cetoacidosis diabética. Descompensación metabólica grave, ¿ya? Caracterizada por una producción aumentada de cuerpos cetónicos, cuerpos ácidos. Por eso cetoacidosis, ¿ya? Entonces el hígado está produciendo esta descompensación, ¿ya? Por el metabolismo también de la grasa y consecuentemente acidosis metabólica. ¿Ah? Recuerden que la acidosis metabólica es un pH inferior de 7,35. ¿Ya? Complicación que es más frecuente en diabetes mellitus tipo 1, que es la insulino dependiente. ¿Ya? Se produce cuando hay una carencia extrema y aguda de insulina y aumento de glucagón. ¿Ya? Entonces hay una carencia extrema y aguda de insulina. No hay insulina. Por lo tanto, si no hay insulina, no hay, ¿cierto? Esta regularización de la acidez plasmática. ¿Ya? No hay incorporación de glucosa al interior de cada una de las células. ¿Cuáles son los eventos fisiopatológicos? Aumenta la glicemia por disminución de la utilización periférica de la glucosa. O sea, al no utilizarse la glucosa, aumenta la glicemia. La glucosa, como la había mencionado, no entra a la célula. Fíjese que se produce glucogenólisis. ¿Qué quiere decir eso? Que el glucógeno que estaba como reserva se empieza a descomponer
¿ya? Y se libera. ¿Por qué? Porque hay aumento de glucagón. ¿Cuál es el efecto del glucagón? Romper el glucógeno. Y romper y significa lisis. Entonces vamos a ver que el glucógeno se rompe y eso explica por qué se produce la hiperglicemia. Pero también se produce neoglucogénesis hepática. ¿Por qué se produce un aumento de la formación de glucosa a nivel hepático? Porque hay un aumento de glucagón. El glucagón lo que hace es mantener la glucosa o subir la glucosa a nivel periférico, pero también le interesa al glucagón como efecto secundario que el hígado siga teniendo reserva de glucosa, pero la está eliminando la glucosa, por glucogenólisis, la está eliminando. En consecuencia, tiene que formar glucosa a partir de proteínas y de otros elementos, ¿sí? O sea que difícilmente una persona con diabetes tiene hígado graso. Podría tener, podría tener hígado graso y esa es una complicación mayor, pero ahí ya estamos hablando de otro tema. En ese caso, un paciente con diabetes y hígado graso genera lo que se llama el síndrome metabólico. Y en ese caso se compromete mucho su sistema corporal y su esperanza de vida se acorta demasiado. Entonces, esto- aquí estamos hablando de un paciente que tiene una deficiencia aguda de insulina, aumento del glucagón, ¿ya? Se produce una hiperglicemia, disminuye la utilización periférica de glucosa, no entra en la célula, se produce glucogenólisis, aumenta la formación de glucosa hepática, se produce lipólisis para la obtención de energía, ¿ya? En tejido adiposo. Se libera a la circulación gran cantidad de glicerol y ácido graso. El glicerol también es una fuente formadora de glucosa, ¿ya? Los ácidos grasos, sustrato para la formación de cuerpo cetónico en el hígado, para la formación de energía. Aumenta la proteinólisis en tejido muscular. ¿Para qué? Para formar más glucosa. ¿Pero a costa de qué? De los músculos del sujeto. Se liberan aminoácidos precursores de cuerpo cetónico. Se liberan aminoácidos precursores de glucosa, ¿ya? Entonces este paciente está entrando en cetoacidosis. ¿Qué ocurre acá como evento fisiopatológico? Ausencia de insulina, eso ya está claro en la cetoacidosis diabética. Por lo tanto, este paciente requiere urgentemente una inyección de insulina. ¿Captan? Si no hay insulina, hay que inyectar la insulina. Si se le inyecta insulina, la glucosa que está en su cuerpo va a entrar a la célula. Y si entra en la célula, tiene energía. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, una persona se le inyecta con eso y no necesita de la inyección, así como por accidente? Si se le inyecta insulina, lo mata. Claro, pues si un paciente no necesita, si nosotros mismos, si yo me inyecto insulina en exceso, me muero, porque la glicemia va a estar por debajo de 20 y, y, potencialmente podría ser mortal. Pero no se puede hacer nada con eso. Se puede contrarrestar con glucagón, claro, o darle un exceso de glucosa siempre cuando esté consciente, o colocarle un suero glucosado, claro, claro. Un paciente diabético, por ejemplo, si no tomó desayuno y se inyecta insulina, paciente diabético, si no tomó desayuno en la mañana podría tener a lo mejor una glicemia normal, ¿ya? Y si no toma desayuno y se inyecta insulina, esa glicemia podría caer a valores potencialmente mortales. Descompensa. Por eso que se utiliza el tratamiento que usted decía, ¿no? En las personas que son obesas, el Ozempic, Claro, Ozempic, porque si le colocan insulina puede ser grave. Entonces, claro, eso estimula la incretina. La sí. incretina. El Ozempic es un tipo de incretina. No es que estimule la formación de la incretina del paciente, sino que actúa como si fuera incretina. Entonces, como está modificada, el Ozempic llega al nivel cerebral y le dice al cerebro que ya no hay que comer más. Disminuye el apetito. Claro, claro. Pero eso se utiliza bajo cierto cuidado médico, porque también es un medicamento muy peligroso. Muy peligroso y además caro.
Claro, y en los EMPIC, un sujeto podría ser también mortal. ¿Mm? Por lo tanto, se utiliza con mucha precaución. ¿Ah? Entonces, los cuerpos cetónicos son elaborados en las mitocondrias hepáticas a partir de acetil-CoA, cuerpo cetónico, y pueden ser utilizados por muchos tejidos en reemplazo de la glucosa. Entonces, fíjense que los cuerpos cetónicos es lo que se está utilizando en este paciente, es lo que está utilizando en la mitocondria hepática, ¿ya? ¿Ya? Para tener este acetil-CoA y generar energía también, en reemplazo de la glucosa. ¿Ya? Puede ser utilizado por muchos tejidos en reemplazo de la glucosa. ¿Ya? El corazón, el cerebro, especialmente en condiciones de ayuno fisiológico. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos un ayuno fisiológico, naturalmente podríamos generar cuerpos cetónicos. ¿Ya? Son elaborados en la mitocondria hepática a partir de acetil-CoA, pero los cuerpos cetónicos son los que van a ser utilizados por estos tejidos para la generación de energía. ¿Ya? Consecuencia, acumulación de ácidos cetónicos, lo que hace que baje el pH a nivel del plasma, por lo tanto ahora tenemos acidosis metabólica. ¿Ya? Tenemos hiperglicemia. ¿Ah? ¿Qué pasa con la hiperglicemia? Va a generar en el paciente glucosuria con diuresis osmótica. ¿Por qué lo llamamos diuresis osmótica? Porque la orina tiene una osmolaridad elevada gracias al aumento de estas moléculas que es la glucosa. ¿Ya? Y el sujeto, si está orinando mucho, se deshidrata. ¿Ya? ¿Qué pasa si se deshidrata? ¿Qué pasa con la presión arterial? Comienza a bajar. Pero eso se detecta, ¿cierto? A nivel hipotalámico, que el sujeto se está deshidratando, hay una presión arterial disminuida. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Que el hipotálamo lo detecta y le da al sujeto ganas de tomar agua, lo que es la sed. Por lo tanto, va a tomar agua. ¿Verdad? Hiperglicemia y acidosis produce salida de potasio de la célula. ¿Ya? El potasio se excreta en el riñón y este sujeto podría tener una hipopotasemia. Entonces, fíjense lo importante de esto. Produce salida de potasio a la célula. ¿Por qué el potasio? Piensen en lo siguiente. Este sujeto tiene poco ATP, poca energía. El potasio para que esté dentro de la célula requiere de una bomba que consume energía. La bomba es sodio y potasio. Pero si no tiene ATP, ¿cómo esa bomba va a bombear potasio hacia dentro de la célula? No puede, porque no hay ATP. En consecuencia, el potasio sale, ¿ya? Se pierde a través de la orina, ¿ya? Va a tener una orina hiperosmótica, aparte del que va a tener concentración elevada de potasio, tiene concentración elevada de glucosa, y se pierde más orina, se pierde potasio a través de esta orina, y el sujeto está en peligro también acá de sufrir un infarto por disminución del potasio. ¿Ya? Eventos desencadenantes. Primero, falta de tratamiento insulínico. O sea, si no hay insulina, peligro. ¿Ah? El paciente, ¿cómo se da cuenta el sujeto que está en esta condición? El sujeto se da cuenta porque ha pasado por varias etapas y no ha consultado. Se ha sentido débil, orina más frecuentemente, tiene hambre, tiene cambios de peso, de humor, ¿ya? Y va a consultar al médico, le pide la prueba de glicemia y se da cuenta que es diabético. Por lo tanto, hay un debut diabético, ¿ya? Infección grave, ¿ya? Hay distintos tipos de infecciones porque la, la glicemia predispone ciertas infecciones bacterianas, fúngicas. La hormona de contrarregulación también están alteradas. Ahí estamos hablando no solamente de la insulina, sino que del glucagón, ¿ya? Y el estrés. Bueno, infarto agudo al miocardio, accidente cerebrovascular, cirugía, pancreatitis, embarazo. Todos estos eventos pueden generar también o desencadenar una cetoacidosis diabética, ¿ya? Por el estrés, por el aumento del cortisol. La pancreatitis, ¿por qué podría generar también o ser un evento desencadenante en la cetoacidosis diabética? Porque
Una inflamación pancreática, por el motivo que sea, va a comprometer a los islotes pancreáticos, que es donde se está produciendo la insulina y glucagón. El embarazo también es una condición especial que hace que ese hígado, ese páncreas, funcione de una manera más aumentada, ¿ya? El tratamiento, hiperglicemia, se va a tratar con insulina. O sea, si el sujeto sube su glucosa, insulina. La acidosis metabólica, se le da bicarbonato. Al paciente se le da bicarbonato en pastilla. Si eso no es suficiente, se le da una inyección venosa. Pero si requiere altas concentraciones de bicarbonato, ya se le tiene que colocar un catéter en el cuello, porque el bicarbonato causa daño cuando se administra en exceso a nivel vascular, ¿ya? En un brazo. El calibre de las venas de los brazos no es tan grande, entonces a veces hay que pasar grandes cantidades de bicarbonato y se tiene que hacer una anastomosis o colocar eso a nivel de una vena de gran calibre a nivel del cuello, ¿ya? Deshidratación se trata con suero salino isotónico, y la disminución de potasio, la hipocalemia, se administra potasio, ¿ya? Que puede ser endovenoso en casos más graves, o se puede hacer también a través de pastillas, ¿ya? Depende del nivel de la hipocalemia que presente el paciente, ¿ya? Entonces, fíjense que todo esto tiene una explicación. Va a tener hiperglicemia, acidosis metabólica, deshidratación, hipocalemia, por lo que habíamos visto sobre la bomba de sodio y potasio. Coma hiperosmolar no cetósico, que no está relacionado con los cuerpos cetónicos, ¿ya? Descompensación metabólica grave, caracterizada por hiperglicemia severa, ¿ya? Por eso coma hiperosmolar, que causa hiperosmolaridad plasmática y deshidratación, ¿ya? Si el plasma, si la sangre está con una gran cantidad de moléculas, va a atrapar más agua. ¿Pero a quién se la resta? ¿A quién se la quita? A los tejidos, a las células, ¿ya? Por lo tanto, hay una deshidratación celular, ¿ya? Se presenta casi exclusivamente en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, ¿ya? De edad media avanzada, especialmente como debut diabético o a causa de largos periodos sin tratamiento. Se observa especialmente en sujetos que desconocían su enfermedad o a causa de largos periodos sin tratamiento, ¿ya? Entonces, la glicemia va a estar elevada, va a atrapar mucha agua, la cantidad de volumen sanguíneo va a ser mayor, ¿ya? A costa de sacar agua a los tejidos, ¿ya? Tenemos diferentes niveles, por ejemplo, hiperglicemia severa, fíjense, mayor de 600 miligramos. Un sujeto puede estar por sobre este número, ¿ya? Hiperosmolaridad sobre 340 miliosmoles, ya lo normal es que esté en este rango, la osmolaridad, ¿ya? Del plasma, entre 2,75 y 2,95 miliosmoles litro, ¿ya? Deshidratación severa, porque el paciente también tiene poliuria, ¿ya? Y signos neurológicos diversos. El sujeto se siente muy mareado, muy cansado, similar al que podría ser un accidente cerebrovascular, ¿ya? Sigamos con esto, con la parte hiperosmolar, no cetósico. En esta complicación hay poca insulina, ¿ya? Poca insulina, pero es suficiente para inhibir la lipólisis, ¿ya? Si se inhibe la lipólisis, no hay cuerpo cetónico. Hay poquita insulina, ¿ya? Es suficiente para inhibir la lipólisis, ¿ya? Si no hay lipólisis, no hay cuerpo cetónico. Si no hay cuerpo cetónico, por eso lo llamamos coma hiperosmolar no cetósico, de los cuerpos cetónicos. Hay proteólisis para la obtención de energía a partir de los aminoácidos y formación de cuerpos cetónicos en baja cantidad, ¿ya? Muy baja, ¿ya? Hiperglicemia por disminución de la utilización periférica de la glucosa. Siempre tus pacientes van a estar con una glicemia elevada, con resistencia a la insulina, glucosuria. Cuando pasa la glucosa a nivel renal, lo normal es que toda la glucosa entre a la célula. Eso es lo normal. La orina, la orina no tiene que tener azúcar, no tiene que tener glucosa. Pero en este caso sí lo tiene, glucosuria, o sea, glucosa en orina marcada. Responsable de la deshidratación porque se está escapando la glucosa con más agua, arrastrando a más agua.
hiperosmolaridad debido a la hiperglicemia severa, ¿ya? O sea, el plasma sanguíneo está muy rico en moléculas, en este caso glucosa. Hiperosmolaridad provoca salida de agua del compartimiento intracelular. O sea, si el plasma, si la sangre tiene muchas moléculas, el agua que está dentro de la célula se escapa para ir hacia esas moléculas. Por lo tanto, se produce una deshidratación hipovolémica, pero hipertónica. ¿Por qué hipovolémica? Porque el sujeto pierde agua ahora a través de la orina. Pero es hipertónica, o sea, la osmolaridad está muy alta, ¿ya? Signo neurológico debido a la deshidratación intracelular neural, ¿ya? Sobre 380 miliosmoles. Y el paciente puede caer en coma, ¿ya? Eso, chiquillos. Ya, vamos a continuar con el coma hiperosmolar no cetóxico. ¿Ya? Vamos a continuar con este tema. ¿Ya? Ya habíamos visto los eventos desencadenantes, ¿cierto? El tratamiento. ¿Ya? Bien, complicaciones a largo plazo de la diabetes. Macroangiopatía, macro, angio, sangre, patía, alteración. Entonces, vamos a ver enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares. Aquí también podríamos agregar algunas alteraciones a nivel de las arterias cerebrales, como podrían ser aneurisma por la falta de elasticidad de estos vasos sanguíneos. Los aneurismas son levemente más frecuentes en la población diabética en comparación a la población no diabética. Enfermedad vascular de miembros inferiores, también es un poco más común en pacientes diabéticos encontrar varices, ¿ya? Microangiopatía, pequeños vasos, que van a estar alterados también por esta falta de elasticidad. Lo que habíamos conversado en antes, la retinopatía diabética, por estos vasos sanguíneos, estos capilares que están alterados. Lo mismo pasa a nivel renal, la nefropatía, a nivel del glomérulo, donde estos pequeños vasos que conforman el glomérulo van a estar alterados. Neuropatía. Polineuropatía sensitiva simétrica. Eso quiere decir que vamos a encontrar alteraciones en la conductividad neuronal, por lo tanto la sensación de los miembros van a estar muy alterados. El sujeto puede no sentir, en algunos casos, su extremidad en su parte más distal, de tal manera que está un poco más predispuesto a accidentes, ¿ya? Mononeuropatía, neuropatía autónoma. Entonces, toda la parte nerviosa, y puede ser solamente un nervio, ¿ya? Puede ser neuropatía que está relacionada al sistema digestivo, funcionamiento del sistema digestivo controlado por el sistema nervioso autónomo, también podría verse alterado. Por lo tanto, estamos viendo que a largo plazo los pacientes diabéticos tienen alteraciones angiopáticas, tanto macro como micro, ¿ya? Y la neuropatía en diversas zonas, ¿cierto?, de su cuerpo. Y lo más común en los pacientes es esto que es el pie diabético, ¿ya? Pie diabético que se debe a todo lo anterior, ¿ya? El pie diabético, vamos a ver que sus vasos sanguíneos están alterados, tienen poca elasticidad, hay mayor cantidad de glucosa, tanto en la sangre como en los tejidos, de tal manera que ahora podríamos encontrar en este pie diabético alguna ulceración, ¿ah? Alguna deficiencia en la regeneración tisular. Podríamos encontrar incluso necrosis a nivel tisular, ¿ya? Se requiere para que, chiquillos, estamos en clase. Se requiere que para que los tejidos estén activos, estén vivos, se requiere oxigenación y glucosa. Pero cuando está en exceso, esa glucosa también causa daño. O cuando está en déficit la oxigenación, vamos a encontrar necrosis tisular. Pero la capacidad regenerativa, reparativa de los tejidos está ultra alterada porque los sistemas celulares, el fibroblasto, ya, no va a estar funcionando correctamente debido a esta hiperglicosilación. Entonces, veamos ahora los criterios diagnósticos. Ya hablamos harto de las complicaciones agudas y crónicas de la diabetes mellitus, pero
nos falta ver ahora los criterios diagnósticos y la fisiopatología de algunos otros tipos de diabetes, como sería la gestacional. Bien, la clasificación de la diabetes mellitus. Tenemos la tipo 1, la tipo 2, diabetes gestacional, intolerancia a la glucosa y glicemia en ayuno alterada, ¿ya? Y otro tipo específico de diabetes que también revisamos en la clase anterior. Aquí están los síntomas, los principales síntomas que ya ustedes ya los conocen. Polidipsia, polifagia, letargia, estupor. Estamos viendo visión borrosa, efecto sistemático también con respecto al peso. El aliento también se ve alterado porque la formación de cuerpos cetónicos que vienen a partir de la lipólisis para la generación de ATP va a generar que se liberen también cuerpos cetónicos, un olor similar a la acetona. Esto es característico también de los diabéticos descompensados, ¿ya? Aliento cetogénico, ¿ya? Respiración alterada, efectos gástricos, ¿ya? Y a nivel urinario, como habíamos conversado, la glucosuria, poliuria. Comencemos entonces con la diabetes mellitus tipo 1. Primero, cuando hablamos de diabetes mellitus tipo 1, ¿ya? Estamos hablando de destrucción de la célula beta pancreática, por lo tanto no hay insulina, ¿ya? Deficiencia absoluta de insulina. Hay cetoacidosis, ¿por qué? Porque al no producirse ATP por glucosa, se tiene que producir principalmente por lípidos, ¿ya? Y son sujetos a insulino dependientes, como lo que estamos viendo en esta imagen. Tenemos la diabetes autoinmune y la diabetes idiopática que van a producir la destrucción de las células beta pancreáticas, ¿ah? Por autoinmunidad o por una causa que no se conoce, pero en ambos casos tenemos el mismo efecto, destrucción de las células beta pancreáticas. Si no hay célula beta, no hay insulina. ¿Bien? Se produce una destrucción selectiva de células beta mediada por linfocitos T. Esa es la causa de esta destrucción en donde el paciente ya no produce más insulina. Destrucción selectiva por linfocitos T, ¿ya? Estos linfocitos T son citotóxicos, ¿ya? No son formadores de anticuerpos como los linfocitos B, pero esto denota una causa inmunológica. En la etiología subyace una interacción compleja entre factores genéticos y ambientales, ¿ya? ¿Por qué se activan estos linfocitos en contra de una célula beta? ¿Ya? Hay algún componente ambiental que gatilla eso, ¿ya? Que no está muy determinado aún. Infiltración por células mononucleares. No solamente los linfocitos, sino que también los monocitos infiltran a este islote pancreático para destruirlo. Autorreactividad humoral. Cuando hablamos de autorreactividad humoral, estamos hablando de anticuerpos, ¿ya? Y esos anticuerpos son producidos por los linfocitos B, pero no solamente humoral, sino que también celular, mediado por linfocitos T. Entonces, tenemos la generación de anticuerpos por estos linfocitos B y la generación también de citotoxicidad a partir de células T autorreactivas, que son linfocitos de otra clase. Entonces, en combinación, linfocitos T y B terminan por destruir la célula beta de los islotes pancreáticos y, en consecuencia, la eliminación de la insulina en el paciente. La diabetes mellitus tipo 2. Entonces, estamos claros, chiquillos, que la diabetes mellitus tipo 1 es una cuestión inmunológica, una destrucción autoinmune mediada por anticuerpos y por citotoxicidad, linfocitos T, linfocitos B. Damos la diferencia con la diabetes mellitus tipo 2. Comienza con una insulinoresistencia y luego una deficiencia de insulina, ¿ya? Recuerden que en la diabetes mellitus tipo 2, al comienzo la insulina puede estar alta, lo que llamamos resistencia a la insulina, pero va a sobreexigir a las células beta que finalmente mueren y el paciente va a cursar posteriormente por una deficiencia de insulina, ¿ya? Grupo heterogéneo de pacientes. Fíjense, grupo heterogéneo de pacientes, obesos. ¿Por qué obeso? Porque al comienzo tiene mucha insulina que va a disminuir en el tiempo, ¿ya? Hay una fuerte predisposición, hay un componente genético también al respecto. Niveles de insulina plasmática normal o elevada, ¿ya? Responden a dieta y normoglicemiantes orales. Entonces, en un comienzo, esta diabetes mellitus tipo 2, el médico va a intentar modificar la dieta
cambios conductuales a ejercicio del paciente y posteriormente el intento de a partir de algunos fármacos como la metformina, normoglicemiantes orales. La metformina tiene varios efectos. Uno de esos efectos, ¿ya?, es aumentar la afinidad de la insulina ¿con qué? Con su receptor, ¿ya? Otro efecto de la metformina es impedir la formación de glucosa nueva, la neoglucogenólisis, o formación también o ruptura del glucógeno, ya la va a impedir, de tal manera que la alza en la glicemia no se va a producir por una liberación aumentada de glucosa hepática, la bloquea. Entonces, la metformina bloquea la producción de glucosa y bloquea la liberación de glucosa por el hígado, por lo tanto, mantiene la glicemia a raya. Entonces, como habíamos mencionado previamente, tenemos el aumento de glucosa en sangre. La insulina también va a llegar a la sangre, mediado por la liberación de las células beta, pero esta insulina tiene efecto en diversos órganos, hígado, músculo, de tal manera que aumenta los receptores de glucosa. Un solo tipo de glucosa, un solo tipo de receptor de glucosa encontramos en estos tejidos, uno solo, que es el GLUT4. GLUT4. En hígado, en músculo, son receptores específicos. El cerebro tiene otros receptores, GLUT6, que van a eliminar entonces la glucosa sanguínea por endocitosis. Entonces, hay aparición de un estado de insulinoresistencia periférica con normoglicemia. Ese es el primer indicador de que este paciente va a ser un posible diabético en el futuro, ¿ya? Una insulinoresistencia más marcada a nivel de tejido periférico, músculo, tejido adiposo, cuando justamente son el músculo y el tejido adiposo lo que requieren glucosa, ¿ya?, para almacenarla o para mantenerla, ¿cierto?, para funciones metabólicas, como es el caso, por ejemplo, del músculo, que requiere grandes cantidades de glucosa para su funcionamiento, requiere gran cantidad de energía, ¿ya? Declinación en el funcionamiento de las células beta pancreáticas, ¿ya? La célula beta pancreática comienza a disminuir, ¿ya? Empieza a disminuir su número, por lo tanto, la formación de insulina comienza a decaer rápidamente. La diabetes gestacional. La diabetes gestacional puede ser un periodo de tiempo acotado, solamente a la gestación, y después volver a la normalidad, pero hay un grupo de mujeres que sufren o experimentan la diabetes gestacional y se mantienen como diabéticas después del nacimiento de su bebé. Son menos los casos, pero ocurre en algunos sujetos, ¿ya? Hay una hiperglicemia que aparece en el curso del embarazo, por eso lo llamamos gestacional, y desaparece al término del embarazo. O persiste como intolerancia a la glucosa o diabetes clínica, pero son menos, ¿ya? Entonces, fíjense lo importante de esto, que el gatillante de una diabetes tipo 2, entre comillas, porque una diabetes gestacional que cursa o se transforma en diabetes tipo 2, podría ser el mismo embarazo. Veamos cómo se puede diagnosticar eso. Test de tolerancia a la glucosa, ahí vemos 75 gramos de glucosa disuelto en 296 ml de agua saborizada. Entonces, hay una respuesta anormal a una sobrecarga de glucosa suministrada por vía oral. Una respuesta normal. Se espera, ¿cierto?, que transcurrido cierto tiempo de que el sujeto consume esta cantidad de glucosa, esté dentro de unos rangos que vamos a ver en esta lámina. Esta es una curva de tolerancia a la glucosa, ¿ya? Acá es el punto normal, o sea, el sujeto se le da esos 75 gramos, pero se espera que no suba tanto esa glicemia al cabo de 2 horas y después de las 2 horas comience a normalizarse y esté bajo los 100 miligramos. Hay un grupo de sujetos que va a tener un inicio de la glicemia ya sobre los 100, por lo tanto podría tener una diabetes moderada y esta sería la curva de un paciente que tiene una diabetes moderada. Y otro paciente que tiene una diabetes severa podría tener esta curva, y una curva ya peligrosa. Por lo tanto, cuando los pacientes en su
glicemia basal tienen una glicemia elevada, muchas veces este test no se hace, ¿ya? Porque podría llegar eventualmente a cifras que son cercanas a los 500 miligramos por decilitro, donde podríamos tener un paciente con coma hiperosmolar. Sería muy peligroso eso. Entonces, tenemos una glicemia en ayuna para saber cómo está el paciente en su condición basal y se hace el test de tolerancia a la glucosa. La medición en plasma se hace 2 horas posterior a la ingesta de estos 75 gramos disueltos en un volumen que es variable, pero volumen que está entre los 300 375 ml de agua. La prueba es positiva con cifras mayores o iguales a 200 miligramos por decilitro, cosa que habíamos visto acá en una diabetes moderada y mucho más en una diabetes severa, ¿ya? Y una prueba importante para los diabéticos es la hemoglobina glicosilada. Importantísima esa prueba. ¿Por qué? Porque la hemoglobina que está dentro de los glóbulos rojos tiene una vida media de 100 días, 100 a 120 días. Eso es lo que perdura la hemoglobina en un glóbulo rojo porque el glóbulo rojo vive eso. Entonces, durante esos 100 días está adquiriendo la glucosa que está en el plasma de ese paciente en diferentes... ¿Cómo? Claro, cuenta la glucosa, cuenta la historia de ese paciente en sus últimos 3 meses, ya, de tal manera que vemos si este paciente, en algunos casos, cuando consulta o va a las pruebas de laboratorio, se porta muy bien el día anterior y la glicemia sale muy buena, pero el que no lo deja mentir, la prueba que dice la verdad, sería la hemoglobina glicosilada, ¿ah? Que es aceptable, según algunos laboratorios, hasta 5,7% por ciento como aceptable, ¿ya? El tratamiento. Acá está la insulina, ¿ya? Administración de insulina exógena, insulina NPH, ¿ya? Insulina cristalizada, depende. Si el sujeto se encuentra con una o hace pic de glicemia muy alto después de comer, hay una insulina de acción rápida que está, como dice su nombre, pasa rápidamente a la sangre y ejerce efectos muy veloces a nivel muscular y hepático para estimular la producción de GLUT4, de estos receptores de glucosa, pero también tenemos la insulina NPH, protamina neutra de Hagedorn. ¿Qué significa esto? Que esta insulina es de acción mucho más lenta, la NPH. Por lo tanto, una inyección de esta insulina en un paciente puede durar 12 horas, en otro sujeto podría durar 24 horas. Depende de la glicemia que tenga y su metabolismo, ¿ya? ¿Qué significa UI? ¿Qué significa qué? UI. Uy, unidad internacional, pero no lo veo. ¿Dónde está eso? ¿Eso? Sí. Unidad internacional por ml. O sea, este vial que estamos viendo acá tiene 100 unidades internacionales por ml. Entonces los diabéticos, y esas 100 unidades internacionales están medidas también en una jeringa de tuberculina que va del 1 al 1000. Entonces, sabe que si se inyecta 1 ml, está inyectando 100 unidades internacionales. O sea, si la jeringa que utilizan los diabéticos hacen 1 ml como máximo, ¿ya? Entonces, son agujas, microagujas, muy finitas. Y si la llenara esa jeringa con 1 ml, se estaría inyectando 100 unidades internacionales. Y una dosis gigante, sí. Los diabéticos en general se inyectan 5, 6, 10, 15, 20, 30 unidades internacionales. Claro, 30 unidades internacionales. Claro. Pero esas 30 unidades internacionales, por ejemplo, para tener esas 30 unidades internacionales, en una jeringa de 1 ml se requieren 300 microlitros. O sea, un tercio de la jeringa. Sujeto que se inyecta. Si se inyecta, y volvemos a lo que conversamos al inicio, si se inyecta 100 unidades internacionales, la glucosa cae a niveles peligrosos. ¿Ya? Sí, sí, pues, combinaciones. Y hay diabéticos que utilizan metformina con insulina en su primera etapa. Porque todo esto es gradual. Porque delante les dije, por ejemplo, que todo comienza con dieta y ejercicio, y a lo mejor para esa persona es suficiente. Pero
después se va a agregar metformina, dieta y ejercicio. Después se va a agregar un poco de insulina, NPH, y nada más, no la cristalizada. Y esto va aumentando, ¿cierto? Los niveles de insulina o combinación de insulina dependiendo la condición fisiológica. Y hay que tener en cuenta que todos los pacientes tienen diferentes reacciones también a la insulina. Hay algunos pacientes que con 5 unidades internacionales son suficientes para mantener esto a raya. Y hay otros que no, lo hacen engordar más. ¿Por qué? Porque la insulina, ya saben lo que produce, es un anabólico. Por lo tanto, va a hacer, ¿qué hace la insulina? Hace que se almacene la glucosa a nivel de músculo y también de adipocitos. Pero el adipocito no almacena glucosa. La glucosa la tiene que transformar en grasa. ¿Se fijan? Bien. Diabetes tipo 2. Deterioro progresivo de la función de la célula beta. ¿Se fijan que es progresivo? A diferencia de lo que ocurría con la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es muy rápida. ¿Por qué? Porque es de causa inmunológica. La diabetes tipo 2 no es de causa inmunológica, sino que se está produciendo al comienzo un excesivo funcionamiento de la célula beta produciendo insulina. Y por eso el debut es insulinoresistencia, la insulina muy alta y sujeto sube peso. Entonces, pongan oreja con esto. El diabético tipo 2 comienza con una insulina elevada. Comienza. Él produce su propia insulina en grandes dosis, pero está matando sus células beta. Y llega un momento en que la metformina no le hace efecto, por lo tanto hay que colocar en ese caso insulina exógena porque ya ni siquiera él está produciendo insulina. ¿Ya? Todo depende también de la masa corporal, pues, o sea, la poca insulina que produzca o que se le inyecte también va a depender de la masa corporal del sujeto. Distinto a un sujeto que pesa 40 kilos o un sujeto que pesa 100. Los volúmenes son distintos también de insulina. ¿Ya? Se tiene que calcular eso. Y eso se calcula solamente con la hemoglobina glicosilada y con la glicemia. O sea, si usted usa insulina y se hace una glicemia y está muy alejada de los rangos normales, sabe que tiene que cuantificar, dosificar mejor también la dosis de insulina. Muchas veces los médicos lo que hacen, le entregan a los diabéticos una cartilla horaria, donde se va midiendo y se va anotando cuánta insulina se inyecta y cuál es su glicemia en distintos periodos de tiempo durante el día. Y en base a esa información se calcula o recalcula cuánta insulina va a usar, qué tipo de insulina va a usar, si va a utilizar insulina cristalizada después del almuerzo o de la comida importante, o si solamente va a usar insulina NPH. Bloqueo de la activación de la señal de insulina por estos receptores, menor número de receptores de insulina, si no se trata, puede pasar a diabetes tipo 1. ¿Cuál es la diabetes tipo 1? La dependiente de insulina. ¿Ya? Entonces la diabetes tipo 2 puede pasar a tipo 1. ¿Qué significa eso? Que ahora requiere insulina. La diabetes tipo 2 tiene insulina al inicio, tiene insulina. Podríamos mejorar la eficiencia de la insulina con metformina, pero si esto se descuida, ¿cierto? Va progresando. ¿Ya? Más común en personas mayores de 40 años y relacionada con obesidad. Entonces, dentro de estos exámenes, para ir terminando ya, falta un poquito, tenemos la hemoglobina A1C, que es la hemoglobina glicosilada. La glucosa entonces se va uniendo a esta proteína que es parte del glóbulo rojo en estos 100 días. ¿Ya? Son exámenes que se van haciendo en el paciente. Perfil lipídico, para medir el contenido graso, porque los pacientes también están predispuestos a hacer, como hay mucha movilización de grasas, de lípidos a nivel cardiovascular, porque es la principal fuente de energía muchas veces del paciente, muchos pacientes pueden tener un colesterol elevado y eso hay que frenarlo también. ¿Por qué? Porque el colesterol elevado se pega a las paredes arteriales y esos pacientes se predisponen también a un trombo, a un ateroma. Los ateromas son pequeñas placas de células y de grasa que están a nivel endotelial
en el lumen vascular y hay una complicación enorme. Si se suelta un trombo, puede producir un accidente cerebrovascular, una ACV. Profe, es decir, la mayoría de las personas que tienen diabetes, Ujú. todo comienza por altos niveles de insulina en la sangre. Incluso antes que la glucosa elevada, claro. Eso ya son los avisos. Y Ese es el eso es aviso. debido porque una resistencia a la insulina. Sí, claro, claro. Eso es la clave acá. Un sujeto puede tener, aquí usted mismo, se mide la glicemia en ayuna, normal. Perfecto, normal. Pero alguno de ustedes podría tener la glicemia normal gracias a que el páncreas está sobretrabajando. ¿Captan? Ese sobretrabajo es a partir de la célula beta que está produciendo mucha insulina, porque hay una hay resistencia a la insulina, no actúa sobre el receptor, pero tengo que subir más la cantidad de insulina para que tenga efecto. Y ese es la prediabetes. ¿Captan? Entonces, si yo me mido la glicemia en ayuna y me sale normal, yo no estoy seguro si estoy encaminado a la diabetes, no lo sé. Solamente sé que estoy normal. Para estar seguro, por ejemplo, si tengo padre, madre, hermano con diabetes, yo tendría que hacerme una insulinoresistencia. Pero un examen de insulinoresistencia, medirme la insulina. Pero ¿cómo? Glucotest. ¿Ah? Un glucotest. No, eso es glucosa no hay. Tiene que medir la insulina, no la glucosa. El glucotest mide glucosa. Pero ¿cómo yo me doy cuenta de que probablemente tengo una insulinoresistencia? ¿Ah? No, porque la glicemia está normal. Otra cosa, recuerden que yo estoy normal de la glicemia. Estoy que no hay poliuria, no hay polidipsia, no estoy Por el normal, apetito. ¿no? Estoy normal, porque estoy produciendo más insulina. Pero yo no me medí la insulina. ¿Pero qué hace la insulina en mi cuerpo? ¿Cambia mi cuerpo si tengo mucha insulina? Se pone más delgado. No, es todo lo contrario. Aumento de peso. No, porque fíjese que la glicemia está normal. La tengo normalita, estoy bien, ¿ya? Estoy incorporando la glucosa a mi célula, pero ¿por qué la estoy incorporando? Porque estoy produciendo un exceso de insulina. Ah, ya. Claro, exacto. Eso es. Ese es el punto clave. ¿Pero captaron cómo me dan cuenta? Por eso está relacionado con la obesidad. Por eso está relacionado con la obesidad. Entonces, yo a lo mejor sigo comiendo lo mismo de siempre, vengo a la misma clase de siempre, pero de repente de la nada empiezo a aumentar de peso. Me hago una glicemia porque, pucha, ¿no será que tengo diabetes? Me mido en la farmacia o en alguna parte o tengo un glucotest de algún familiar. No, tengo la glicemia normal. Entonces, si la tengo normal, no tengo poliuria, no tengo polidipsia, no tengo nada. Pero estoy subiendo de peso. Entonces ahí el médico va a pedir un test de insulinoresistencia. Y ese va a estar alto. Y ahora yo ya me cuadra. ¿Cómo es posible que la tenga normal la glicemia? Eh, la tengo normal porque la insulina está excesivamente alta. Y como está tan alta, ya a la célula no le queda más remedio que meter la glucosa al interior de ella, porque la insulina está produciendo o actuando sobre los receptores celulares para que la célula exprese GLUT4 y está barriendo con la insulina que está pasando fuera de ella, la que está en la sangre. Pero empecé a aumentar de peso, comiendo lo mismo, ¿ya? Pero después, cuando va pasando el tiempo, como les dije, la insulina, a ver, en este caso, las células beta del páncreas, una vez que se destruyen, no vuelve a aparecer otra célula. Entonces la célula está con su mitocondria, es como un auto en donde el motor lo estoy acelerando a 200 kilómetros por hora y nunca lo dejo descansar. ¿Qué le pasa al motor? Finalmente se revienta. Eso pasa con la mitocondria y la célula beta. Genera mucha especie reactiva del oxígeno que terminan matando a la célula beta. Y al comienzo yo tenía mucha insulina, pero ahora comienza la insulina a descender. Y ahora, si desciende la insulina, ¿qué pasó con esa glicemia que la tenía forzosamente normal? Comienza a aumentar. Y ahora yo me declaro diabético, porque la glicemia está alta. Y ahora la insulina está baja. ¿Captaron la diferencia?
Entonces, en el primer caso hay insulina resistencia y insulina alta, pero en el segundo caso ya yo soy diabético, insulina baja y glicemia alta. Y ahí actúa, en este caso, los prediabéticos, para que yo no genere tanta insulina, tengo que utilizar un fármaco, que es la metformina. Entonces, ¿qué hace la metformina? Le da más eficacia, más eficiencia a la insulina porque mejora la afinidad con el receptor. Entonces, si mejora la afinidad insulina-receptor, ¿qué va a ocurrir acá? La glicemia se va a mantener normal, pero con cantidades normales de insulina. Por eso es tan importante usar metformina, porque la insulina que yo produzca va a tener efecto en la célula. Entonces ya no tengo que producir tanta para que se elimine la glucosa de la sangre. No tengo que producir tanta insulina, porque mejoré la afinidad insulina-receptor. Sí, Esa sería la diabetes tipo 2. Y la vale. diabetes tipo 1 es cuando se elimina de alguna manera todas las células beta. De causa inmunológica, claro que sí. O sea, la diabetes tipo 1 es eliminación, Y no es un daño irreversible. es un daño completamente irreversible. Ahora, lo que sí podría hacer el sujeto, como cursa primero con un aumento de peso, es fundamental que baje de peso, porque Claro. la cantidad de insulina que está produciendo es menor, pero a lo mejor es suficiente, lo que le decía antes, si pesara la mitad. Y a lo mejor con una pequeña dosis de metformina y un poco de dieta, de ejercicio, hace una vida completamente normal. Pero si no fuese el caso, un sujeto que es ordenado con la insulina, se inyecta periódicamente los tiempos necesarios, se hace test de glucosa, se hace hemoglobina glicosilada y se mantiene todo en orden, tiene una alta probabilidad de tener una vida completamente normal. No hay problema con eso. Tratamiento. Ya lo hemos conversado todo esto, no adelantamos. Consumo de fármacos, reduce los niveles elevados de glucosa. ¿Qué hace la metformina? Ya también lo saben. Inhibe o impide que el hígado libere glucosa hacia la sangre. Lo impide, lo bloquea. Impide que el hígado forme o produzca glucosa nueva. Ya, lo bloquea. Bloquea. O sea, elimina la función hepática en base a el alza de la glicemia. Impide que se forme más glucosa a partir de aminoácidos y cuerpo cetónico. Pero lo que es más importante aún, aumenta la afinidad de los receptores de insulina. Entonces ahora el paciente puede cursar un tiempo con metformina e insulina, porque la poca insulina que tiene a lo mejor le es suficiente. O en algunos casos, si ya no tiene insulina, se le puede inyectar poquita insulina y una pastilla de metformina. Pero después ya va a tener el problema que la metformina le puede estar dañando el hígado, porque la metformina también no es inocua. Por lo tanto, el médico va a retirar la metformina y solamente va a continuar con la insulina. Dieta saludable, insulina, disminuir el consumo de alcohol. Obviamente el hígado hay que protegerlo en los diabéticos. Un diabético tiene que proteger todos sus sistemas corporales, no solamente los riñones, por el exceso de glucosa, sino que también el hígado. El hígado está metabolizando un fármaco y recuerden que metabolizar, lo mismo que pasa con la célula beta pancreática, si está en exceso trabajando, ¿qué le ocurre? Se muere. Si el hígado ahora está con un excesivo trabajo en formación de energía, también la célula hepática se muere. Y este paciente se predispone ahora a una cirrosis hepática de causa farmacológica. Y la falla hepática en los diabéticos, ¿ya? Que no son bien compensados, también es común, ¿ah? En sus últimos años de vida. ¿Ya? Falla renal, falla hepática, son complicaciones graves en un paciente diabético. ¿Ya? Estamos listos, chiquillos. ¿Alguna duda?